Buenas tardes a todos y a todas. Estamos comenzando la clase sobre demandas sociales. Vamos a compartir pantalla con una presentación que comienza mostrándonos cuál es la bibliografía que vamos a usar en esta clase. Y la idea es ir mostrando no todas, sino algunas de las demandas sociales más que se van instalando, digamos, a través de actores sociales con más fuerza en el escenario público. Y dentro de ellas, digamos, vamos a primero comenzar con un planteo de Silvia Federici que muestra los grandes procesos globales que están generando movimientos sociales, movimientos de resistencia y instalando nuevas demandas sociales. En ese sentido, vamos a recorrer a través de la bibliografía de López, González y Grabois lo que es la emergencia del movimiento de economía popular. Después, con el colectivo Habitar y el texto, la disertación de Eduardo Rece, vamos a ver cómo se está instalando y agravando el problema del hábitat popular. Después, con el texto del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, vamos a ver toda la cuestión rural, la cuestión social rural. Y por último, una demanda que de alguna forma está como sintetizando varios planteos de los anteriores, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral, que está llevado adelante por la UTEP y algunos sindicatos de la CGT. Bueno, para comenzar, queremos plantear un poco el enfoque de Silvia Federici, ¿no? La historiadora feminista, marxista, italiana que viene investigando, digamos, sobre los fenómenos de desplazamientos de población, sobre la emergencia de la contradicción capital-vida, con importantes investigaciones en Asia y en África y en América Latina. Y bueno, ella trata de generar un enfoque general de por dónde pasan los desplazamientos de población, las migraciones, el empeoramiento de las condiciones, y ella va a tener una tesis muy importante que es la recurrencia del capitalismo para resolver sus crisis, apelando una y otra vez a lo que conocemos o lo que Marx planteó como acumulación originaria o acumulación primitiva. No, o sea, en esta fase que ella va a plantear como de un agotamiento, en estas últimas décadas de capitalismo financierizado, va a decir, el sistema económico intenta resolver la caída de la tasa de ganancia, aumentando los niveles de explotación, trasladando, digamos, costos, digamos, desresponsabilizándose de costos sociales, de costos ambientales, y de esa forma intenta, digamos, de esa forma provoca un empeoramiento en las condiciones laborales y en la depredación de los ecosistemas. A su vez, ella destaca cómo la financiarización del sistema encuentra el proceso de endeudamiento también como una posibilidad de acumulación de ganancias, ¿no? Una desposesión en términos, digamos, a través de los préstamos, de las hipotecas, los préstamos por estudio, tarjetas de crédito, inclusive, digamos, sectores medios, sectores bajos y sectores muy bajos, ¿no? A través de las microfinanzas.
Por otro lado, ella va a destacar el agravamiento de las condiciones de reproducción, ¿no? Y ahí va a destacar el lugar de la mujer, ¿no? Digamos, estas nuevas olas de feminización de la pobreza, por ser, digamos, el sector social más expuesto, ¿no? a la, a la depredación, digamos, de recursos, pero a su vez, en la teoría de ella va a aparecer la mujer como uno de los actores que con más tenacidad va a defender y va a generar resistencia, inclusive liderar movimientos, por tener una relación directa con los medios de vida, con los medios que garantizan la vida y reproducen la vida, ¿no? Por eso, digamos, ella va a asociar, digamos, esta resistencia a los agravamientos de las situaciones de alimentación, de educación, de sanidad, de las pensiones, de vivienda, ¿no? Que se mercantilizan y se financiarizan. Un eje teórico fundamental de Silvia Federici en su obra, tanto en su obra más, digamos, más conocida, que es el Calibán y la Bruja, como en esta que estamos leyendo para esta clase, que es Reencantar el Mundo. En ambas, una tesis central de ella es la idea de acumulación primitiva que ella toma de Marx, pero que reformula, porque de alguna forma Marx no repara adecuadamente, digamos, en el ataque a la mujer que se hizo, que fue necesario para poder instalar, digamos, el capitalismo. Y en ese sentido, bueno, ella me parece que perfecciona la idea de Marx, que bueno, básicamente tiene que ver con la expropiación de los medios de subsistencia, ¿no? O sea, la separación entre la persona y los elementos que resuelven la vida, ¿no? Y en ese intermedio, digamos, administrar, digamos, esos bienes de vida a través de la contratación de trabajo, ¿no? El ofrecimiento, la obligación de que esa persona se obligue a ofrecerse a trabajar. En un segundo momento, ella plantea la necesariedad que hubo tanto en la esclavización de pueblos americanos y africanos, como la transformación de los cuerpos, ¿no? Del hombre en un burro de carga, ¿no? En fuerza bruta, y la mujer en un cuerpo que garantice la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? La reproducción biológica. Y para ello, para lograrlo, quitarle el control de la natalidad a las mujeres y quitarle el control, digamos, de los procesos de procreación, y en función de ella destaca la práctica de casas de brujas que se llevó adelante no solo en Europa, sino en América del Norte y América del Sur. Y bueno, y por último, ella va a plantear que todo este sistema puede explotar de esta forma, digamos, y no corresponder con una, digamos, remuneración adecuada a estos trabajadores, porque hay también una acumulación sistemática de diferencias y de divisiones dentro de la clase trabajadora. Y esto es fundamental porque, bueno, ahí van a ser muy importantes las divisiones en términos de raza, de género, de edad, que hacen, digamos, segmentan a los trabajadores como clase y los enfrentan unos a otros. Bueno, un elemento que ella trabaja mucho, digamos, en África y en Asia, es el tema de los cercamientos. No solamente porque también retoma la idea de los cercamientos de Marx, de cómo nace, digamos, el capitalismo en sus inicios, digamos, en los cercamientos en Inglaterra y en Europa en general, los cercamientos de tierras, ¿no? Las privatizaciones de las tierras públicas, sino ella repara en cómo se
dan sistemáticamente en la actualidad y en las crisis, digamos, que ha tenido el sistema capitalista. Entonces, ahí ella va a mostrar cómo se construye un dispositivo de expropiación de tierras, por ejemplo, que es básico para la acumulación originaria y que tiene, de alguna forma, la finalidad de imponerse para obligar, digamos, a los trabajadores a ofrecer su fuerza de trabajo a través del salario. Este proceso de cercamiento es un proceso, es un proceso general, que, como decíamos, se da no solamente en las tierras, sino en el alimento, se da en los distintos, digamos, servicios que se van privatizando, y servicios sociales. Hoy lo vemos en la educación, en la salud, en las pensiones, en la vivienda, o sea, el fenómeno que va despojando a los trabajadores de algo que está socializado y obligándolos a trabajar por ese mismo elemento. Que esto lleva a que una determinada franja de la población no acceda, digamos, y ahí aparece, no acceda al consumo de estos elementos, y por lo tanto ahí aparece el gran problema de los desplazamientos, de la descolectivización, de la segregación socioespacial, y bueno, y la serie, digamos, de que va tomando la fisonomía del proletariado global, ¿no? O sea, el pobre, el migrante, el delincuente, el refugiado, el trabajador clandestino, el mercenario, el prostituido, el alborotador. Acá en el gráfico vemos, digamos, las zonas de desmontes donde el correr la frontera de la soja implica, digamos, desarmar, desestructurar economías domésticas, economías tradicionales, economías comunitarias, familiares, campesinas, que pueden ser de pueblos originarios o descendientes de pueblos originarios o de trabajadores, digamos, del campo, que generan economías de subsistencia, y todas esas tierras, en la medida en que se mercantiliza, digamos, el acceso a la tierra, generan desplazados que terminan, bueno, migrando hacia las periferias de las grandes ciudades, turizándose, digamos, sin tener tampoco una inserción laboral, una historia, digamos, un capital social, una formación laboral que les permitan, digamos, una inserción fácil en el nuevo medio urbano. Por último, la categoría de los comunes, va a destacar Silvia Federici, que implica, digamos, a personas que en alguna medida ella plantea son el otro de la forma Estado, ¿no? Es el afuera, es los invisibles, ¿no? La población que para el globalismo es la población excedentaria, ¿no? Por ejemplo, las comunidades de cuidado, que son comunidades de resistencias, también son, digamos, un otro de las formas de las jerarquías sociales, por ejemplo. Y dentro de los comunes, bueno, las mujeres, como uno de los segmentos más expuestos, ¿no? Ella las destaca por sus funciones sociales, ¿no? Como guardianas de la tierra y la riqueza comunal compartida, ¿no? Esto también es retomado por otras feministas como Rita Segato, como Silvia Federici, Silvia Kusikanski, que ellas destacan su función de tejido, ¿no? de unión, de construcción de una trama social, uniendo, digamos, distintos componentes sociales en términos étnicos, sociales, culturales,
en una trama social y comunitaria, ¿no? La comunalización de la vida. Por eso Federici va a hablar también de tejedoras de la memoria de la comunidad. Por ejemplo, Federici destaca que son, digamos, el mayor porcentaje de las agricultoras de subsistencia del mundo. Bueno, en nuestro país, estos procesos de desplazamiento, estos procesos de acumulación originaria, están también provocando desplazamientos del campo a la ciudad, de distintos países limítrofes hacia las áreas metropolitanas del Gran Buenos Aires, están provocando migraciones, ¿no? Como hay fuertes migraciones de Asia hacia Europa, de África hacia Europa, de América Central y del Sur hacia Estados Unidos, también hay migraciones, digamos, hacia algunas de las grandes ciudades de Argentina. Y esto se relaciona con demandas que van instalando los actores sociales. Y bueno, acá vamos a destacar tres que son, por ejemplo, las demandas que en apariencia son simples, son elementos simples como la tierra, el techo, el trabajo, que están asociadas, digamos, a la idea de paz, pan y trabajo, ¿no? que son demandas tradicionales del movimiento obrero en el siglo XX, desde la Revolución Rusa hasta, digamos, los planteos de la CGT del siglo XX en Argentina. Estas reivindicaciones tienen, pensándolo en términos de, como nos plantea Boaventura Santos, que él lo piensa en los términos de la izquierda, de si son demandas revolucionarias o son demandas reformistas, y él va a plantear que hay un tipo de reclamos que en realidad son reformas, porque no están planteando hacer una revolución, pero que tienen la capacidad de impactar en el sistema de forma bastante catastrófica por la imposibilidad del mismo de poder darle una salida, ¿no? Por lo tanto, son enemigas del statu quo, son reformas enemigas del statu quo, y por lo tanto son reformas que él llamaría revolucionarias, son reformas que tienen la capacidad de colapsar, digamos, a la reproducción misma del sistema capitalista neoliberal. Y ahora vamos a tratar de profundizar un poquito en eso, ¿no? Por ejemplo, a través del texto de González vemos un poco la coyuntura del 2016, donde la marcha de San Cayetano sorprende, digamos, instalando en el ámbito público esta idea de paz, pan, tierra, techo y trabajo, y que tiene de alguna forma a nivel global una repercusión en términos de que son elementos que destaca el Papa Francisco y que en alguna medida acompaña a través de los movimientos populares, digamos, los encuentros de movimientos populares que él fue propiciando en Roma, en Bolivia, en distintos lugares. ¿Qué es lo que se propone, digamos, esta idea, por ejemplo, de trabajo? Bueno, la idea de trabajo, esto también, o sea, hay una cuestión, ¿por qué es tan revolucionaria la idea del trabajo? Si Federici trabaja un poco este ángulo, y ella que dice, si miramos la agenda del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Asia, en África, en América Latina, lo que vamos a ver es que trabajan intensamente para fortalecer el ideario neoliberal, donde toda la idea de producción y trabajo parte del supuesto de que eso lo organizan las empresas
las grandes empresas multinacionales, y por lo tanto hay que darle una salida a esta población excedentaria, y Federici denuncia una cierta planificación de la organización social de estos sectores para consolidar, digamos, una válvula de descompresión. En esa idea de descomprimir las demandas, entraría inclusive la asistencia social que plantea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con el salario social complementario, el salario universal, el ingreso universal, por ejemplo, que son ideas donde estas agencias han llegado a la conclusión de que, bueno, de que hay que redistribuir un mínimo necesario para descomprimir la situación social de esta población excedentaria. En ese sentido, esta utopía de construir trabajo es una utopía revolucionaria porque contradice esa agenda global, esa agenda hegemónica. Y bueno, este movimiento se asume primero como excluido, después como desocupado, y en este momento construyen una identidad por la positiva como constructores de un sistema económico o de un subsistema económico que a través de alianzas con el resto del movimiento obrero, por eso en la foto inferior está, digamos, la reunión entre movimientos sociales y la CGT, buscar un reconocimiento sindical, buscar una regulación, una protección del Estado de los trabajadores de la economía popular, y construir también una nueva institucionalidad que tiene que ver con, digamos, el registro para darle visibilidad, no el registro de RENATEP, para darle visibilidad al sector de trabajadores, y desde a partir de esa visibilidad poder gestionar una protección social, para lo cual se necesita también un acompañamiento político, ¿no? Una institucionalización, y por lo tanto hay acciones también de tipo institucional para construir, digamos, el poder político necesario para construir esta protección social a través de la política social. Y, por ejemplo, el salario social complementario como una nueva institucionalidad, entre muchas otras, ¿no? Por ejemplo, construir una obra social, ¿no? Como es Senderos. Bien, en este planteo me parece central destacar, digamos, qué entendemos por economía popular. Y ahí, entre muchos autores, algunos más académicos, otros menos, a mí me gusta, digamos, la definición que hace Juan Grabois sobre economía popular, porque él la plantea en 3 dimensiones. La mayoría de las definiciones son de tipo formal, son de economicistas. En cambio, Grabois la plantea en 3 dimensiones que le da bastante integralidad, le da bastante, descubre bastante la totalidad de lo que es el fenómeno. Y, por ejemplo, en términos económicos, es similar a muchas otras definiciones, va a plantear que, bueno, frente, digamos, al componente capital, estamos en un sector que su componente principal es el trabajo, más que el capital. A su vez, en términos económicos, digamos que es un sector que no se caracteriza por medios de producción con un valor considerable, o sea, tiene una baja dotación de capital, o si es alta el valor de ese medio de producción, no es un valor, no es un medio privado, en el sentido de que es un medio, por ejemplo, puede pasar con una fábrica recuperada puede tener un gran valor, pero no está, digamos, apropiado privadamente, sino colectivamente. Y otra característica económica fundamental es que no ocupan los lugares centrales de la economía, ocupan lugares marginales, ¿no? O sea, suelen tener posicionamientos graves en el sentido de
de trabajar para monopolios o monopsonios, o sea, suelen estar, digamos, en rincones del sector económico donde no están las principales ventajas. Y es porque, bueno, en esos lugares centrales están los jugadores con más poder, ¿no? Las corporaciones más grandes, las empresas más monopólicas, y para ellos les quedan los márgenes. Pero eso es solo lo económico. También pasan cuestiones centrales en este sector en términos sociales, como por ejemplo el tipo de relación que se da entre los trabajadores y los medios de producción es una posesión directa de los medios de producción. O sea, no están trabajando, digamos, en términos de relación de dependencia. Son trabajadores que tienen en sus manos los medios de producción y las relaciones dentro de las unidades productivas tienden a ser simétricas, o sea, no grandes, digamos, no una estructura muy clasista en términos de separación de poderes, de jerarquización, sino tienden a, por ejemplo, un modelo muy generalizado es la cooperativa de trabajo, ¿no? Que es la cooperativa, el tipo de cooperativa más obrera, más horizontal. Pero también hay una característica que se ve muy poco en las definiciones de economía popular, que para mí quizás sea lo central, o lo más característico, lo más distintivo de este sector, que es la lógica del proceso de producción y circulación. No se hace conforme a los estándares científicos o de la organización del trabajo eh, más clásica, industrial, capitalista, sino que se hace a partir del acervo cultural, de lo que la gente sabe y recuerda o le han transmitido, digamos, y de ahí aparece un imaginario y una inventiva infinita, va a decir Grabois, para resolver los problemas técnicos y productivos. Y esto es muy importante porque esto es lo que hace es generar un sistema productivo absolutamente singular, absolutamente, digamos, único, con soluciones técnicas que probablemente no tengan mucho que ver con la racionalidad empresarial y la lógica de acumulación. Por lo tanto, él va a decir, bueno, las formas tecnológicas, organizativas y de los emprendimientos de la economía popular están inmersas en la cultura popular. Y esto me parece muy gráfico. Bueno, hasta ahí un poco lo que es la demanda de trabajo. Otra demanda muy fuerte y muy invisibilizada, después vamos a ver un poquito por qué, es la demanda de tierra. La demanda de tierra está sumamente invisibilizada porque en realidad Eduardo Rece lo explica en su disertación. En realidad la tierra en Argentina es un tema tabú. Es muy difícil hablar de la tierra porque la tierra fue el medio de construcción de las élites en Argentina. Por lo tanto, no es un tema habilitado para debatir, ¿no? O sea, donde uno comienza a hablar del tema tierra, bueno, aparece ya la demonización, ¿no? La acusación de que tenemos pretensiones de expropiación y de abolir, digamos, la esencia misma del ser argentino, que es la constitución y la propiedad privada, y por lo tanto, digamos, ese debate se obtura y se ha obturado durante siglos. Esto no quita, digamos, por ejemplo, de que haya una población rural muy importante, después, sin posesión de la tierra y con demanda de tierra, ¿no? Vamos a trabajar con por ejemplo, el foro agrario, que plantea una serie de elementos, de demandas sociales muy importantes que van desde el acceso a la tierra, una reforma agraria integral,
la democratización de las estructuras que tienen que ver con las políticas públicas orientadas al sector agrario y campesino y trabajador rural. Por ejemplo, pensemos, para darnos una idea, solamente si hablamos de población originaria, que es otra invisibilización sistemática en la sociedad argentina, tenemos que en el censo 2010, ya han pasado muchos años, pero es el último censo que disponemos de información, 1 millón de argentinos y argentinas se declararon de pueblos originarios o descendientes de pueblos originarios, ¿no? Con lo cual suponemos que es un dato que puede haber estado subregistrado, puede haber más población que de alguna forma no se registre de esa forma o no se mencione, no se enuncie, digamos, su origen. Después tenemos, por ejemplo, una serie de demandas que ligan a esta población que históricamente ha participado de cadenas de valor, pero como agentes económicos sumamente, digamos, desposeídos de poder, son explotados por intermediarios, por revendedores que toman esos productos en cadenas en las cuales ellos son tomadores de opción y no pueden fijar precio, por lo tanto pierden gran parte de la plusvalía de su valor producido, ¿no? El trabajo que ellos volcaron ahí. Entonces, por eso ellos plantean las cadenas cortas, que es una práctica muy común en comercialización y en economía popular. Están planteando también el arraigo rural. Esto es un tema recurrente en el medio rural porque, digamos, la práctica más común de las élites y ha sido, digamos, provocar el trabajo golondrina de forma tal de que los trabajadores vuelquen su fuerza de trabajo, pero después no demanden a la población, a los productores, a los dueños de la tierra, eh, el salario social indirecto para garantizar la reproducción, ¿no? La tierra, la alimentación, ¿no? El hábitat. Por lo tanto, el campo funciona con desarraigo, ¿no? Con poblaciones golondrinas que parten de un pueblo hacia otro, digamos, sin tener la posibilidad de poder organizar su vida. Hay una parte de estas demandas que plantea el Foro Agrario que está muy vinculada a una de las tareas centrales, digamos, del sector rural, campesino, indígena, que es la producción de alimentos. Y en ese sentido están planteando, si miramos las fotos, por ejemplo, vemos manifestaciones de la UTT, de MTE Rural, de distintos grupos que se van vinculando con sectores urbanos para poder plantear, digamos, una alianza estratégica en términos de que ellos son los que producen los alimentos y deben unirse con los consumidores de alimentos, ¿no? O sea, y ahí aparece la demanda y propuesta a su vez de producción de alimentos sano, abundante y accesible, ¿no? Que lo podamos pagar. Por eso demandan una reparación histórica de todo el sector de agricultura familiar. Va apareciendo mucho la idea de la agricultura familiar, digamos, como inclusive la familia como sujeto colectivo importante del sector rural. El fomento de la agroecología, el concepto de soberanía alimentaria, en términos de poder discutir, digamos, soberanamente qué producir, para quién, digamos, y no caer, digamos, en la imposición y la pérdida de capacidad de decisión sobre el perfil productivo de las tierras y que de pronto la tierra deje de producir alimentos, que es una de las cosas que pasan cuando el gran capital orienta toda la inversión hacia la producción de forraje, como en la soja. Después, bueno, las prácticas, una demanda fuerte para regular las prácticas monopólicas, una ley contra
nacional contra los agrotóxicos. Pensemos que hoy la avanzada principal la están haciendo la resistencia, digamos, la están haciendo los municipios. Y hay provincias enteras y la nación, digamos, con un déficit en la legislación para protección, digamos, sanitaria de la población, ¿no? Contra las fumigaciones, contra el componente tóxico de los alimentos. Después la compra pública como instrumento, ¿no? Para potenciar el sector de productores familiares y el mejoramiento de la infraestructura rural en general, ¿no? Bueno, hasta ahí un poco lo que es el sector, las demandas vinculadas al sector agrario, campesino y, y de pueblos originarios, el tema tierras. Otro tema vinculado al tema tierra es el hábitat, pero ya pensando más en términos urbanos. ¿Qué está pasando en términos de la demanda de hábitat? Bueno, tenemos una demanda clara, digamos, de los colectivos que han trabajado históricamente en las áreas metropolitanas, construyendo hábitat popular, como es el Habitar Argentina. Después tenemos otros actores, digamos, vinculados, que en general, digamos, ellos tienen un programa que apunta, digamos, a reconocer los derechos reales, por ejemplo, de las poblaciones indígenas sobre la posesión ancestral de las tierras y tratar de regularizar, brindándole títulos a esas tierras. Recuperar la función social de la propiedad, que era algo que por primera y única vez estuvo en la Constitución argentina a partir del año 1949 y en el año 55 fue abolida y nunca más se pudo recuperar, digamos, ese derecho, que significa el derecho de que la propiedad, digamos, cumpla una función social, que tenga, digamos, un sentido que sea resolver necesidades humanas, más allá, digamos, de los derechos de exclusividad, de transmisibilidad que brinda la propiedad, ¿no? Que tenga una hipoteca social que deba cumplir, que tenga obligaciones, ¿no? El propietario de un inmueble, de la tierra, tiene que tener obligaciones en términos sociales, ¿no? O sea, tiene que por ejemplo, volcar ese recurso en el mercado para que cumpla una función, ¿no? O sea, no pensemos en las millones de viviendas que están, lotes que están sin uso, solamente porque se privilegia la función de especulación, esperando a que lo valoricen socialmente o que suba el precio en dólares. Y por lo tanto, se multiplica el déficit habitacional porque en la medida en que crece la especulación se vuelca menos propiedades al mercado. Bueno, hay todo un programa que tiene que ver con regular, digamos, las rentas que genera el suelo, regular los mercados de alquileres en precios, desalojos, contratos, habilitar lo que es la producción social de hábitat, digamos, ¿no? O sea, no orientar solamente, digamos, la construcción de vivienda y hábitat al formato adecuado a las grandes empresas de la Cámara Argentina de Construcción, sino también volcar recursos a aquellas cooperativas y organizaciones solidarias de usuarios, de habitantes que autoconstruyen y se organizan para a su vez tener trabajo en la producción del hábitat. Bueno, los trabajos de regularización y tenencia, como se ha avanzado, por ejemplo, con el RENAVAP, ¿no? O sea, la idea de relevar 4.500 barrios populares en todo el país y tratar de avanzar hacia una regularización de la tenencia y regularización dominial, o sea, que tengan sus títulos
Esa es una demanda absolutamente fuerte en las últimas 4 o 5 décadas. También hay una demanda en términos de democracia, o sea, quién construye la ciudad, quién decide, quién, quién participa de la planificación urbana, quién decide si un predio va a ser un predio privado, si va a ser un parque, si va a ser un uso público, si va a haber infraestructura comunitaria, si con ese uso privado se va a privilegiar, digamos, el uso de muy pocas personas y marginar a una gran población, si ese predio va a quedar en el medio de la ciudad y va a obstaculizar el funcionamiento de todo el resto de la ciudad, o si se va a manzanar, se van a abrir las calles, si se va a incorporar a la trama. O sea, la demanda de participación democrática es muy fuerte en los colectivos de hábitat. Y vinculado a esa demanda está la demanda del acceso a la información, ¿no? Pensemos que con la información grupos económicos se enriquecen, porque si se va a faltar una avenida que es de tierra, con esa información se compran los lotes, se elevan los precios y después el asfalto de esa avenida hace de que los que compraron se beneficien en contra, digamos, del ahorro general de la comunidad. Bueno, y el acceso a lo que es el equipamiento urbano. Toda esta agenda la retoma un poco el arquitecto Eduardo Resse en una disertación que yo propongo como apunte, porque es realmente magistral, es muy gráfica, y ahí nos muestra Resse cómo todo esta imposibilidad del debate sobre la tierra, el tema de la función social de la propiedad, cómo se va construyendo un conflicto de la tierra, y en el centro de ese conflicto está el mercado inmobiliario como dispositivo, y él lo define como un mecanismo gigante de segregación socioespacial como proceso reproductivo de las condiciones de segregación y de marginación. Esa máquina lo que va llevando es, por ejemplo, a situaciones paradójicas, ¿no? Como pasó con el caso del Procrear, donde la liberalización del suelo, del precio del suelo urbano, compite con una política neokeynesiana o neodesarrollista de vivienda, como fue el Procrear, al punto de que cuando aparecen los créditos Procrear, como el precio de los terrenos es libre, entonces compiten de alguna forma monopólicamente y elevan todos los precios de los lotes, de forma tal de poder, digamos, seguir la oferta de dinero del Procrear, generar, digamos, una mayor ganancia, digamos, por lo tanto, la gente que sacó el crédito de Procrear, de pronto cuando sale el crédito ve que suben los precios y suben exorbitantemente, y esto a qué llevó, a que se aumente la inaccesibilidad al suelo urbano. Entonces, ahí aparece una paradoja, ¿no? Una contradicción fundamental entre, digamos, esta política neoliberal y neodesarrollista, neoliberal del suelo y neodesarrollista de la vivienda, del hábitat. Otra cuestión que destaca Resse, muy importante, es cómo la oferta de producción de viviendas termina siguiendo el patrón que propone la Cámara Argentina de la Construcción, digamos, la vivienda nueva, llave en mano, cuando en realidad la mayor demanda social de hábitat
es mejoramientos, es ampliaciones, es reparaciones de vivienda existente, ¿no? Por ejemplo, de casillas que son de madera y necesitan construir en, en material. ¿Y qué pasa? El Estado no esquiva esta demanda porque asumir, digamos, esta importante demanda de producción social de hábitat, de alguna forma choca con el lobby de las empresas constructoras que prefieren armar un barrio de cientos de viviendas iguales, llave en mano, donde no hay usuarios que discutan, que participen, sino se trabaja sobre una hoja en blanco, un terreno pelado, y donde entre el Estado y la empresa acuerdan todos los números, acuerdan los costos, acuerdan los pagos, y no hay una fiscalización que no solamente ajuste el número total de lo que el Estado paga por una vivienda, sino que también garantice el nivel de calidad acorde, digamos, a lo que el Estado está poniendo como inversión. Por lo tanto, los dos problemas son afectados, o sea, los dos temas, costos y calidad, son afectados cuando hay una población al medio que exige, que tiene poder, que participa. Por lo tanto, digamos, ahí tenemos un problema de inadecuación de la oferta del Estado al tipo de demanda. El tipo de demanda social no es atendida como se debería atender. Bueno, para ir cerrando la clase, yo quería mostrarles un poco este proyecto de desarrollo humano integral que proponen algunos sindicatos de la CGT y algunos movimientos sociales, porque un poco van, digamos, acercándose a esta idea de Federici, de que en realidad las demandas sociales, techo, trabajo, hábitat, tierra, alimento sano, todas están relacionadas y dependen, digamos, de fenómenos generales que las políticas de desarrollo hegemonizadas por las corporaciones multinacionales y financieras son las que nos han formateado el territorio. Entonces este proyecto se hace un poco eco de esa mirada integral que nos propone Federici y trata también de hacer una demanda integral, de decir, bueno, vamos con un proyecto que reformule un poco todos los aspectos del problema. O sea, no solo de qué trabajar, sino dónde vivir, dónde armar una ciudad, cómo conectarse, cómo transportarse, cómo alimentarse, o sea, poner en cuestión un poco todos los problemas que a través de los medios y en sentido común aparecen como separados, ¿no? Entonces ahí tenemos sujetos importantes, ¿no? UTEP, ¿no? Unión de Trabajadores de la Economía Popular, pero unido a la UOCRA, ¿no? De la construcción, o la Unión Ferroviaria, los camioneros, los metalúrgicos de Mata, los movimientos sociales, ¿no? La corriente clasista, Barrios de Pie, Movimiento Darío Santillán, Movimiento Evita, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Movimiento Popular La Dignidad. Todos se plantean un programa donde, por ejemplo, en sus objetivos generales está repoblar la Argentina a través de nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales, organizadas, cinturones hortícolas protegidos. O sea, en otros documentos aparece la idea de comunidades productivas solidarias, ¿no? Hay distintas versiones de cómo volver al campo produciendo y trabajando y generando, digamos, una base económica que permita sostener el trabajo en el medio rural. Y, por ejemplo, ese proyecto se relaciona con lo que arrancó con el RENAVAP, que es la urbanización y regularización de los 4.425 barrios populares del país. La idea también es construir una ruralidad de nuevo tipo, ¿no? Conectada, ¿no? Con conectividad digital,
con un transporte, digamos, que no esté tampoco formateado por los intereses económicos de algunos grupos, sino con la lógica territorial de integrar un país. Por eso ellos trabajan articulando las vías del transporte fluvial con el transporte terrestre en tren y el transporte en camión, digamos, ¿no? El camión para pequeñas distancias, el tren para grandes distancias, el, el transporte fluvial para muy grandes distancias. Ponen un énfasis muy importante en el modelo de gestión, porque el modelo de gestión, como veíamos recién con el caso de la inadecuación de la oferta de hábitat, ¿no? Cómo la oferta se va adecuando no a la demanda, sino a las posibilidades de los actores que hegemonizan la gestión. O sea, la vivienda nueva surge de la hegemonía de los actores, gran empresa constructora y Estado. Si la hegemonía la tuvieran, por ejemplo, estos consorcios de cogestión comunitaria que se plantean, ¿no? Donde están los municipios, los movimientos sociales, iglesias, sindicatos, entidades en general, entonces el modelo ya cambia, el modelo y el proyecto ya cambia, porque no se sesgan a partir de esos intereses, digamos, minoritarios, sino que el modelo termina permeando, o sea, los actores terminan permeando al modelo, o sea, el sesgo sale, digamos, un sesgo más de distribución, o sea, por eso es que ¿quiénes son los que se sientan a planificar? Son los que van a generar la matriz del proyecto. Entonces, es muy importante, digamos, concentrarnos en saber quiénes son los actores que van a planificar y el dispositivo que van a poner en marcha para poder generar los proyectos. Y en los proyectos hay una variedad que, digamos, están organizados en módulos, ¿no? Están planteando 4.000 módulos que tienen una variedad importante de loteos, urbanizaciones, colonias agrícolas, viviendas, unidades productivas, servicios instalados. Por ejemplo, el módulo de economía popular, digamos, tiene un poco todas las ramas de lo que es la UTEP, ¿no? Reciclado, costura, fábricas recuperadas, ferias, lo sociocomunitario, ¿no? Desde comedores, guarderías o espacios de educación, de cuidado de personas, tanto de adultos, niños o discapacitados, los módulos de formación para el trabajo, producción de equipamiento urbano, pequeña manufactura, ¿no? Los talleres y promoción de la salud, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos que uno de los módulos más importantes tiene que ver con las urbanizaciones, ¿no? Qué hacer con los 4.500 barrios populares, ¿no? O villas y asentamientos. Ahí tenemos, por ejemplo, un nivel de inversión importante y esas obras sí son necesariamente son participadas, o sea, es tierra que está habitada y está habitada con una trama social densa y políticamente densa, ¿no? Por lo tanto, es un modelo de gestión necesariamente participativo. Bueno, para ir cerrando, otro de los módulos centrales es la agricultura familiar campesina indígena, que está muy orientada a la producción de alimentos sano, abundante y accesible. Esto es muy importante, digamos, porque habla de la base material para sostener las nuevas urbanizaciones y, o sea, para darle factibilidad económica a las nuevas urbanizaciones. Pensemos que en términos de hectáreas, la productividad, el margen bruto, digamos, de una hectárea de producción hortícola es superior a lo que da la soja, digamos. Así que es totalmente factible desde el punto de vista económico sostener estos espacios a partir de producción intensiva
Pero bueno, esto necesita de dispositivos de política social complejos, elaborados y políticamente también muy definidos, ¿no? Porque acá estamos hablando de un lugar central de los actores sociales, no es un lugar como está planteado tradicionalmente a partir del guión del Banco Mundial o Fondo Monetario, digamos, donde la participación es prácticamente accesoria, es una forma, digamos, casi consultiva, digamos, para darle viabilidad social a un programa predeterminado con otro tipo de objetivos, que en general es el del crecimiento económico y la acumulación en pocas manos, digamos. Por lo tanto, estamos hablando de otra economía política, es otra economía, otra, perdón, política social para otra economía política. Bueno, y ya para terminar, en este mapa vemos un poco este transporte multimodal que articula, digamos, los poblados que se están pensando, digamos, reactivar a partir de cordones, de conexiones, digamos, de transporte, que, como decíamos, entramos cortos es camión, entramos largos es tren, y van hacia puertos donde interconectan con otro tipo de economías en otros puntos del interior o en el exterior. Ahí tenemos por lo menos tres problemas o aspectos complejos. Por un lado, la política poblacional, ¿no? O sea, quiénes van, quiénes, donde, bueno, ahí la política social tiene que ponerse, digamos, a pensar, digamos, desde un punto de vista, por ejemplo, de política poblacional, ¿no? O sea, que hace casi un siglo de que no hay políticas poblacionales en la Argentina. Hay que retomar, digamos, las ideas fundamentales de las políticas poblacionales, de cómo repoblar el territorio. Otro problema complejo es el modelo productivo, esto que hablábamos recién, cómo se sostienen comunidades, digamos, en, en lugares distantes a partir de una infraestructura económica que en algunos casos hay que reactivar y en otros casos hay que construir a partir de modelos productivos que, por ejemplo, resuelvan problemas estratégicos como es la abundancia de alimento sano, pero a su vez generen una rentabilidad que permita, digamos, sostener una población en términos, digamos, integrales, ¿no? De todos los aspectos que hay que desarrollar. Y por último, otro aspecto complejo es la refundación, digamos, cultural en términos del perfil de consumo, en términos de el tipo de, de, de vida que de alguna forma va a proponer y va a incentivar, ¿no? O sea, pensemos que hay un perfil de consumo, un perfil de satisfacción, de realización personal que está formateado por una lógica, digamos, globalista, eh, consumista, que no es sostenible, digamos, por nuestra población. Demanda, digamos, ganancias crecientes y demanda divisas crecientes que generan cuellos de botella, digamos, en las planificaciones económicas que no son de fácil resolución y hacen, digamos, de que haya un comportamiento cíclico en la economía, ¿no? De periodos de expansión y de periodos de contracción y de estancamientos como el que estamos pasando en este momento. Por lo tanto, los aspectos culturales que suelen ser soslayados en los modelos de desarrollo tienen que poderse repensar desde la política social. Bueno, esto es un poco la idea de las demandas sociales, y con esto terminamos esta clase donde, bueno, quedan
planteados, no todos, sino algunas de las principales demandas sociales que están instalando los actores sociales hoy en el escenario público. Muchas gracias.